Bueno, vamos a hablar en este video de vectores. Vamos a ver los vectores en el plano, es decir, en R2. Primero, vamos a definir de manera informal qué es un vector. Para nosotros, un vector va a ser una flecha en donde va a tener un determinado sentido, es decir, hacia dónde va la flecha, va a tener una dirección, que la dirección más que nada está relacionada con una recta, ¿no? Por ejemplo, más que nada la inclinación del vector, la inclinación de la recta. Esta dirección, por ejemplo, este vector está asociado a esta recta, tiene la misma dirección, la misma inclinación, ¿sí? Y por último, vamos a decir que nos interesa la longitud del vector, o sea, cuánto mide el vector. Esta longitud, mejor dicho, también se puede conocer como norma de un vector, ¿sí? Bueno, esta sería la manera informal de definir un vector. Un vector yo lo puedo construir en base a dos puntos. Por ejemplo, puedo considerar el punto A, que es el punto con coordenadas -1, 3. Y B puede ser otro punto que tiene coordenadas 2, 5. Entonces, vamos a representarlo en el plano cartesiano, cuando este sería el eje X y esto sería el eje Y. El punto A en X vale -1 y en Y vale 3. Es decir, en X es -1 y en Y vale 3. Uno las coordenadas y ahí localizo el punto A. El punto B en X vale 2 y en Y vale 5. Entonces, en X vale 2, en Y vale 5, uno las coordenadas y encuentro el punto B. Entonces acá yo podría formar con estos dos puntos el vector AB y apuntar la flecha hacia B. En este caso estamos definiendo el vector AB, en donde el origen de este vector se llama origen, en donde comienza la flecha, en este caso en el punto A. Y el extremo del vector es donde termina la flecha, o sea, la cabeza del vector, en este caso el B. Para buscar sus coordenadas, o sea, para ver cuánto vale el vector AB, hay que hacer la diferencia entre el extremo, o sea, B, menos el origen, A. ¿Quién es B? B era el punto 2, 5 y A es el punto -1, 3. Entonces acá para restar puntos tenemos que respetar las coordenadas, es decir, resto el valor de X del primer punto, que es 2, le resto con el valor de X del segundo punto. O sea que sería 2 menos -1 da 3. 5 menos 3 da 2. O sea que el vector tiene coordenadas 3, 2. Este sería el vector AB. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo veo en el gráfico, significa que desde el origen se movió en X 3 lugares. 1, 2 y 3. Y en Y se movió 2 lugares hacia arriba, porque es positivo. 1, 2. Entonces este vector AB vale 3, 2. Pero ¿qué pasaría si yo el sentido lo hago hacia el otro lado? Es decir, voy desde B hasta el punto A. ¿Sí? ¿Qué cambiaría? Porque lo que es la distancia, es decir, la longitud del vector, el tamaño del vector, no cambia. Los puntos tampoco cambian. Pero lo que cambia es la dirección, es el sentido, perdón. La dirección no cambia, el sentido sí. Entonces, si yo formo el vector BA, porque ahora mi origen es el punto B y me voy hacia el extremo A, tendría que hacer la diferencia entre A menos B. A dijimos que valía -1, 3, menos B, que vale 2, 5. Bueno, busquemos las componentes de BA. -1 menos 2 menos 3 y 3 menos 5 menos 2. Entonces, si observan, básicamente el vector parecería lo mismo, pero cuando hablamos de vectores que uno va hacia un sentido y el otro va hacia el otro sentido, pero están formados por los mismos puntos, podemos decir que AB y BA son vectores opuestos. AB y BA son vectores opuestos. ¿Qué es lo que cambia? Es los signos que cambia. Podemos decir que el vector AB es el negativo de BA. Porque si yo a BA le cambio los signos, o sea, en vez de hacer que sean los dos negativos, sean los dos positivos, obtengo a B. ¿Sí? Esa es una primera propiedad de vectores.
Cuando hablamos de vectores opuestos, sus componentes son de distintos signos, cambian el signo. Bien, un vector también a veces, no necesariamente tenemos que formarlo con dos puntos. A veces, por cuestiones de notación, podemos decir que un vector lo podemos escribir de la forma u, vector, y vamos a decir que el vector u es 1, 4. ¿Esto qué significa o cómo se interpreta? Cuando no te dice o no te aclara que el vector está formado por dos puntos, presumimos que el origen del vector es el origen de coordenadas. O sea, ¿a qué me refiero con el origen de coordenadas? Al punto 0, 0. Y en este caso, como el vector u tiene componentes en x 1 y y 4, en x vale 1 y en y vale 4. Entonces el vector u, el extremo, es el 1, 4, pero el origen, como no me aclara en qué origen tiene, se presume que es el origen de coordenadas. Y este sería el vector u. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, otro vector y no aclaro en base a qué puntos está formado este vector, claramente también suponemos lo mismo, que es un vector que sale del origen. En este caso es el vector con x en 5 y en y en 2. O sea que cuando x vale 5 cuadraditos, en y vale 2. Entonces ahí tenemos el vector b. Bien. Entonces cuando no aclara, el origen es el 0, 0. El origen de coordenadas. En este caso en R2. ¿Por qué R2? Porque tiene dos componentes, x, y. Bien. Después hablemos de un vector especial que es el vector nulo. El vector nulo, que es el que tiene las coordenadas justamente el 0, 0, es el vector cuyas características pasa que el origen coincide con el extremo. Claramente porque, como yo les dije, si no aclara en base a qué puntos tiene, se presume que sale del origen. Pero qué casualidad, porque el extremo es el origen. Entonces, este es el único vector que tiene esta característica especial donde el origen coincide con el extremo. Este vector nulo no tiene dirección. O sea, carece de dirección. No sabemos hacia dónde, qué inclinación del vector tiene. Porque al ser un vector que va, entre comillas, como un punto, entonces no tiene dirección. Es un vector muy especial. ¿Sí? El vector nulo lo pueden escribir como 0 flecha o en algunos libros está escrito como 0 vector. Es lo mismo. Esto es lo mismo que el 0 vector. Bien. Una vez hablado con estos vectores, más o menos la introducción del tema, vamos a ver cómo se hacen las operaciones entre vectores. Primero vamos a definir la suma de vectores. Bueno, vamos a ver. Vamos a definir primero un vector u, cuyas componentes sean 2, 5, y un vector b, cuyas componentes sean 6, 3. Bueno, si yo lo hago analíticamente, ¿a qué me refiero? Sumar u más b. ¿U quién es? El vector 2, 5. Y lo voy a sumar con el vector 6, 3. Analíticamente, la suma es hacer sumas de componentes, es decir, x con la x y la y con la y. O sea, esta x la sumo con esta x, 2 más 6, 8. Y ahora sumo la y con la y, 5 más 3. O sea, también 8. Casualidad que da lo mismo, pero bueno. Siempre se suma la x con la x y la y con la y. Esto sería de forma analítica. Pero si yo lo quiero hacer de forma gráfica, para ver qué pasa con el gráfico, vamos a graficar primero. Estos vectores no me aclaran en qué puntos tiene como origen, así que presumimos que es el 0, 0. El vector u es el 2, 5, cuando x vale 2 y vale 5. O sea que acá tengo el vector u. Y el vector b es 6, 3. O sea, en x vale 6 y en y vale 3. Y ahí tenemos el vector b. Todos salen del origen. Bien. Para sumar vectores tenemos dos métodos para hacerlo, ¿sí? El primer método que vamos a ver es lo que se conoce como el método del paralelogramo. El método del paralelogramo consiste en formar justamente con los dos vectores que yo quiero sumar un paralelogramo. Recordemos que un paralelogramo es un cuadrilátero, o sea, una figura de 4 lados, donde tiene dos pares de lados paralelos. O sea, este es paralelo con este y este debería ser paralelo con este. ¿Sí? Esta es la idea de un paralelogramo.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, agarro el vector u. El vector u se movió desde el origen, 2 a la derecha y 5 hacia arriba. Entonces, desde la punta del extremo de B, me muevo 2 a la derecha y 5 para arriba. Entonces ahí encuentro otra vez el mismo vector u, porque esto sería lo mismo. El vector u es la misma longitud, la misma dirección y el mismo sentido, ¿sí? Pero bueno, acá está como trasladado. Y el vector b, tomo la misma medida y lo traslado empezando con el origen, que va a ser el extremo del vector u. O sea, acá se movió 6 a la derecha y 3 para arriba. Entonces sería de acá 6 a la derecha y 3 para arriba. Y ahí también tendríamos la longitud o el mismo vector b. Entonces, claro, ahí sumé. Y si yo busco la diagonal que sale del origen con justamente, o sea, uno el vértice del paralelogramo con el vértice opuesto, este vector rojo que acabé de crear es el vector suma. Y si ustedes ven las coordenadas de ese vector rojo, esto vale 8 y acá en y 6, 7, bueno, acá no se ve, 8. Y ahí coincide. ¿Se entiende? Esto es lo que se llama método del paralelogramo. Pero este método solamente sirve, el método del paralelogramo sirve cuando yo sumo dos vectores. ¿Qué pasaría si yo tengo que sumar 3 o 4 o 5 a la vez? O tendría que ir haciendo el método de a 2, o está el otro método que vamos a ver, que es el método del poligonal. El método del poligonal, en realidad este gráfico no me sirve porque yo tendría que buscar, primero, graficar el vector u. El vector u es el vector 2, 5, habíamos dicho. Y el vector b, en realidad, lo tendría que hacer guiándome con el extremo del vector u. Es decir, donde termina el vector u, ahí teniendo en cuenta los movimientos en x y en y, armo b. O sea, en x me moví 6 lugares. O sea, acá cuento 6 lugares a la derecha. 2, 4, 6. Y en y, 3 lugares hacia arriba. 1, 2, 3. Entonces ahí tenemos el vector b. Y entonces el método del poligonal dice que desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector que tengo que sumar es el resultado de la suma, o sea de u más b. Y si ustedes localizan las coordenadas, estas coordenadas son 8 y acá también tendría que ser 5, 6, 7, 8. ¿Se entiende? Entonces el vector suma es el rojo. Pero bueno, como les dije recién, este método sirve cuando tengo que sumar muchos más vectores. Por ejemplo, vamos a decir que el vector u es el menos 1, 2. El vector b puede ser el vector 2, 4. Y el vector w tendría que ser el vector, no sé, 3, menos 2, por ejemplo. Entonces, primero vamos a hacerlo analíticamente. Analíticamente, ¿qué dijimos que había que hacer? Para sumar los tres vectores, tengo que sumar componente con componente. Es decir, x con x con x. En este caso, como son 3, tendría que sumar el menos 1, el 2 y el 3. ¿Cuánto me da? Menos 1 más 2, 1, más 3, 4. O sea que en x vale 4. Ahora sumemos las y. 2 más 4 menos 2. Esto da 4. Bueno, casualidad que también me dé igual. Pero bueno, da 4, 4. Vamos a hacerlo con el método del poligonal. Entonces, con el método del poligonal, primero tendría que hacer el vector u. Recuerden que cuando dice así, no nos aclara qué origen tiene. Así que el vector u tiene origen 0, 0. En menos 1, x, y en y vale 2. O sea que el vector u llega hasta acá. Desde la cabeza o desde el extremo del vector u, empieza a graficar el vector b, que en x vale 2, o sea, me moví 2 a la derecha y 4 arriba. 1, 2, 3, 4. Y ahí termina el vector b. Y ahora, en la cabeza de b, o sea, en el extremo de b, busco w, o sea, marco w. Dice que se movió 3 a la derecha, porque en x es 3, 1, 2, 3, pero menos 2, o sea, 2 para abajo, 1, 2. Entonces, ahí armo el vector w. ¿Ven cómo va siguiendo la poligonal?
Y ahora tengo que unir el origen del primer vector con la cabeza o el extremo del último vector. Y este resultado amarillo debería ser la suma de u más b más w. Y a ver, si yo lo hice gráficamente con cuadraditos, acá hay 4 cuadraditos y acá también hay 4 cuadraditos. ¿Ven? Bueno, así que la suma de vectores sería eso. Sumar componente con componente de forma analítica o con el método gráfico mediante el método del paralelogramo o poligonal. Cuando yo defino resta de vectores, en realidad la resta de vectores es una suma, porque es u más el opuesto del otro vector, o sea, del segundo vector. ¿Sí? Así que básicamente la resta es una suma. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, literalmente. O sea, si yo tengo el vector u, que es menos 1, 2, y el vector b, que es 4, menos 3, si yo tengo que hacer u menos b, el u, ¿quién es? Menos 1, 2, menos el vector b, 4, menos 3. Entonces, si yo hago la diferencia de vectores de forma analítica, básicamente, ¿qué tendría que hacer? Restar x con x. Menos 1 menos 4 es menos 5. Pero acá tengan mucho cuidado con los signos, que siempre suelen cometer errores. 2 menos menos 3. Y eso me da 5. Porque menos por menos es más y 2 más 3, 5. ¿Se entiende? ¿Y el gráfico? ¿Cómo haríamos el gráfico? Y bueno, como les dije, acá hay que interpretar que el vector u es menos 1, 2, pero cuando yo hago una resta estoy sumando el opuesto del vector b. El opuesto del vector b, ¿quién sería? Y bueno, es cambiarle el signo al vector b. En vez de 4 menos 3, sería menos 4, 3, por lo que dijimos al principio del video. Entonces, si yo tengo que sumar estos dos vectores, el u más el menos b, es equivalente a u menos b, o sea, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si lo hago con cualquier método, vamos a hacerlo con el método del poligonal, que es el más lindo para hacer, marco, primero tengo que graficar el vector u. El vector u dijimos que valía menos 1, 2. O sea, en x se mueve menos 1 y en y se mueve 2. O sea, hasta acá, teniendo en cuenta el origen, el 0, 0, es el vector u. Y el vector menos b, dijimos que era menos 4, 3. ¿Sí? Entonces, el menos 4, 3 me tengo que ir 4 abajo y 3 a la derecha. Perdón, al revés lo dije, disculpen. El menos 4 es en x, o sea que me tengo que mover 4 a la izquierda y 3 hacia arriba. Ahí está. Ya me estaba confundiendo, porque primero ve la x y después la y. Esto sería menos b. Y por el método del poligonal, esto debería ser el vector u más menos b, que es lo mismo que u menos b. A ver si lo hice bien, vamos a chequearlo. Cuento los cuadraditos. Acá, ¿cuántos cuadraditos hay? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y acá hay 2, 3, 4, 5. O sea, es el vector resta menos 5, 5. Ah, está bien, menos 5, 5. Bueno, y también otra operación de vectores es cuando hago el producto de un escalar por un vector. ¿Qué se entiende por un escalar? Un escalar es un número real. O sea, cuando yo multiplico un cualquier valor número real, alfa, por un vector cualquiera. A ver, suponiendo que el vector u es el vector 2, 3. Si yo lo multiplico por 3 al vector u, analíticamente, ¿qué tengo que hacer? Como una especie, estoy diciendo mal, ¿no? Pero es una especie de distributiva, por así decirlo. O sea, el 3 lo multiplico por el 2, sería 6, y 3 por 3, 9. ¿Sí? Pero en realidad se llama producto de un escalar por un vector. Mucha gente le dice distributiva, pero en realidad lo correcto sería decir esto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Lo que estoy haciendo es triplicar las coordenadas del vector, porque está multiplicado por 3. Gráficamente, ¿qué impacto tiene esto? Bueno, gráficamente el impacto que tiene es que si yo grafico, por ejemplo, el vector u, el 2, 3, 2, 3, si yo lo multiplico por 3, estoy agrandando el vector, o sea, el mismo vector que yo tenía el u, se multiplica por 3. Es decir, acá tengo por 1. Ahora lo multiplico por 2 y después lo multiplico por 3. ¿Se ve? O sea, el mismo vector u lo repetí
3 veces. Y todo ese producto es el 3 por U. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, acá tiene también coordenadas. Si se ven los cuadraditos, acá llegó a 6 y acá llegó a 9. ¿Se entiende? Entonces, el efecto geométrico de multiplicar un vector por un escalar por un número positivo es agrandar el vector tantas veces sea el valor del factor. Pero, ¿qué pasaría si yo lo multiplico por un número negativo? O sea, si yo digo, por ejemplo, menos 2 por el vector u. O sea, menos 2, el vector u dijimos que era 2, 3. Entonces, menos 2 por 2, menos 4. Y menos 2 por 3, menos 6. A ver, hagamos el gráfico para que se entienda. O sea, básicamente el vector u dijimos que valía 2, 3. 2 y en i 3. Y acá tenemos el vector 2, 3. Bien, ahora si yo lo multipliqué por menos 2, como es negativo, este vector u lo tengo que multiplicar por menos 1. ¿Se acuerdan cuando dijimos que cuando es menos u, es el opuesto? O sea que es el mismo vector, el mismo tamaño, pero para el otro lado. O sea, hacia abajo. Esto sería menos u. Pero como me dicen menos 2u, son 2 veces eso. Y esto que está acá sería otra vez otro menos u. Entonces el menos 2u sería todo esto. Esto sería menos 2u. Y si contamos los cuadraditos, claramente se observa que acá tenés en x menos 4 y en y 2, 4, 6. El menos 6. ¿Ves? O sea que cuando multiplican por un número positivo, el vector es como que se va hacia el sentido donde está la flecha. Pero si lo multiplican por un número negativo, se va hacia el sentido opuesto a donde va la flecha del vector original. ¿Sí? Lo dejo para ustedes. ¿Qué pasa si multiplico por una fracción? Si lo multiplico por una fracción menor a un entero, el vector se achica, dependiendo del signo, obviamente, si va por un lado o el otro. Y si lo multiplican por un número mayor a 1, pero que es fracción, se agranda o... Bueno, eso se lo dejo a ustedes, pero la idea sería esta. ¿Sí? Hablemos de la norma de un vector. La norma de un vector, bueno, yo les dije que es lo mismo decir la longitud del vector, es decir, el tamaño del vector. Vamos a decir que, por ejemplo, el vector u es el vector 2, 3. Entonces, para calcular la norma, vamos a entender a ver de dónde sale la fórmula para calcular la norma. O sea, en x vale 2. Voy a usar una escala más grande para que se entienda. Y en y vale 3. O sea, el vector u sería esto que está acá. Entonces, pensemos. Yo quiero buscar la longitud del vector, o sea, la norma. O sea, esta distancia quiero encontrar yo. Esta distancia, desde el origen hasta la cabeza del U. Esta distancia, lo que voy a llamar norma, lo vamos a poner así, con dos palitos. Norma de U. Así se escribe norma de U. En algunos libros lo escriben con un solo palito. Pero es lo mismo, yo lo escribo con dos palitos porque si no me confundo con el módulo. Y el módulo conceptualmente no es lo mismo. ¿Sí? Esto es norma de un vector. Bueno, yo sé que en x, ¿cuánto vale en x? En x vale 2 cuadraditos, o sea, acá hay dos unidades de distancia. 2 unidades. Y acá, en y, la distancia es de 3 cuadraditos. Pero si ustedes se ponen a pensar, acá hay un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados acá. Y si hay un ángulo de 90 grados, ¿qué puedo hacer? Pitágoras. ¿Qué decía Pitágoras? Pitágoras era la hipotenusa, que en este caso es norma de u al cuadrado, es igual a el primer cateto, en este caso sería 2 al cuadrado, más el otro cateto, 3 al cuadrado. O sea que acá estoy aplicando el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es el que se usa para justamente demostrar que la norma del vector va a ser, si yo paso este cuadrado, entre comillas, al otro lado como raíz, te va a quedar la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, todo eso raíz. Y si hacemos la cuenta, esta raíz da 4 más 9, 13. O sea que la norma de este vector es raíz de 13. ¿Se entiende? Entonces, teniendo en cuenta que hay que hacer Pitágoras, vamos a decir que la norma de un vector es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más y al cuadrado. Esto es la demostración. Acá les mostré en realidad, pero si yo cambio el 2 por una x y la 3 por una y, la demostración de esta fórmula, de la norma del vector. ¿Sí?
Y hay una relación justamente de la norma del vector con el tema de la distancia entre dos puntos. Porque había ejercicios en otros videos en donde decía hallar la distancia entre el punto A, que era 1, 3, y el punto B, que no sé, vamos a poner que vale menos 1, 2. ¿No? Este era un ejercicio de geometría analítica. Entonces, uno cuando hallaba la distancia tenía que aplicar una fórmula horrible, literalmente, pero quiero que vean algo. El punto A en X vale 1 y en Y vale 3. Acá está el punto A. Y el punto B es menos 1, 2. Menos 1, 2. El punto B. Y yo quiero la distancia, o sea, solamente quiero esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? Bueno, pero si se ponen a pensar, yo puedo armar el vector AB, o si quieren, el vector BA. Me da igual. ¿Por qué digo que me da igual? Porque a mí me interesa la distancia. Y la distancia entre dos puntos, hablando geométricamente hablando, es lo mismo que sacar la norma del vector, tanto del vector AB como el vector BA. O sea que si a mí me piden la distancia entre el punto AB, es equivalente a la norma del vector BA. O si ustedes quieren, es equivalente o igual a la norma de AB. ¿Sí? Entonces, claro, decir distancia entre dos puntos es lo mismo que decir la norma del vector que se forma con esos dos puntos. Entonces yo no me tengo que estudiar la fórmula de distancia. ¿Por qué? Y porque yo sé que un vector, por ejemplo el vector BA, ¿te acuerdan que se formaba haciendo el extremo menos el origen? A valía 1, 3 y B valía menos 1, 2. Entonces el vector BA, ¿cómo te queda? 1 menos menos 1, 2. 3 menos 2, 1. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? La norma del vector, o sea, la distancia entre A y B es la norma del vector 2, 1. Y la norma de un vector dijimos que es la raíz cuadrada del primer componente al cuadrado más el segundo componente al cuadrado. ¿Sí? Acá le puse X y era el 2. Pero ustedes me entendieron. Entonces, ¿qué te queda? Raíz de 5. O sea que la distancia entre estos dos puntos es raíz de 5. ¿Sí? Esta es la relación que tiene distancia entre dos puntos con la norma de un vector. ¿Sí? O sea, es la misma fórmula. Si se ponen a pensar, sale la misma fórmula si lo hago con letras genéricas. Pero es más fácil hacerlo así, pensándolo que en vectores. Y por último, vamos a hablar del vector unitario. El vector unitario, o mejor dicho, versor, es un vector cuya norma es 1. Por eso se llama unitario. Si yo considero los ejes cartesianos, o sea, el eje X y el eje Y, podemos hablar de un versor unitario con dirección al eje X. O sea, estoy hablando de un versor muy chiquitito, pero que tiene norma 1. Este versor se llama Y-versor, porque tiene la misma dirección en X. O sea que Y-versor es las coordenadas 1, 0, porque si sacan la norma de este versor, le va a dar 1. Y en el eje Y está asociado este versor que se dice J-versor. O sea, J-versor es igual a 0, 1. ¿Sí? Pero a veces yo quiero buscar un versor, porque estos son versores especiales. En realidad, estos versores especiales, si yo tengo el vector U, por ejemplo, que es el vector 2, 3, yo esto lo puedo escribir en forma de notación con versores. O sea, si ustedes dicen 2i versor más 3j versor, ¿qué estaríamos haciendo geométricamente? 2i versor es multiplicar por 2i versor. O sea que 2i versor sería esto. Esto sería 2i versor. Y 3j versor sería 1, 2, 3. 3 de j versor, porque se multiplica por 3. Y por el método del paralelogramo, no tenemos en la diagonal la suma de eso. ¿Y qué me da esa suma? El vector 2i versor más 3j versor. O lo que es lo mismo, el vector u. ¿Se ve? O sea que un vector se puede escribir con esta notación de versores. ¿Es obligatorio? Y no, depende del ejercicio. Lo que pasa es que a veces el ejercicio te lo escriben así para confundirte, pero vos tenés que saber que es lo mismo que 2, 3. O sea, lo mismo. ¿Sí? Bien. Y si a mí me dicen, bueno, busque un versor, o sea, ¿cómo hago para que este vector 2, 3 tenga norma 1?
pero sin alterar la dirección del vector. Entonces, vamos a decir que un versor es igual a el vector sobre su norma. ¿Sí? Entonces, claro, ustedes me van a decir, al dividirlo con la norma, este vector ya no va a tener la misma longitud. Porque lo que estamos haciendo es respetar el sentido, respetar la dirección, pero estamos cambiando la longitud del vector. Porque ahora vamos a querer que sea norma 1. Entonces a este versor, a este vector u, yo quiero buscar su versor, que va a ser uno chiquitito. ¿Se entiende? Entonces para fabricar el versor es el vector dividido su norma. Entonces, el vector es el vector 2, 3. La norma, bueno, ya saben hacerla. Era la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, hagamos la cuenta. 4 más 9, 13. Raíz de 13. Y ahora hago distributiva. 2 dividido raíz de 13, 2 dividido raíz de 13. 3 dividido raíz de 13, 3 dividido raíz de 13. Lo dejo ahí. Y esto que está acá es un versor, pero que tiene la misma longitud que tiene longitud 1, pero que tiene la misma dirección y sentido que el vector u. ¿Se entiende? Y si ustedes quieren verificar si está bien, la verificación que sería sacar la norma de ese versor que acabé de crear. Si yo hago la raíz cuadrada de 2 sobre raíz de 13 al cuadrado más 3 sobre raíz de 13 al cuadrado, esto le va a dar 4 más 9, 13, dividido 13, 1. Listo, le da 1. Calculadora y lo van a ver. ¿Sí? ¿Para qué sirven los versores? Y bueno, eso depende del contexto del problema, ¿sí? Hay algunas aplicaciones, o incluso en análisis matemático 2, que se usan versores por cuestiones de sacar conclusiones buenas con el tema del versor. Pero bueno, por lo general uno trabaja con el vector.